Amén, Dios le bendiga en esta hermosa tarde, amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este privilegio que nos ha permitido, ¿verdad? Estar compartiendo su palabra, amén. Ahí esperamos que se encuentren bien ahí, ¿verdad? Para que se pongan cómodos en esta hora, ¿verdad? A escuchar esta palabra que el Señor, ¿verdad? Ha puesto en mi corazón para venirla a compartir en esta hora, amén. Le damos gracias también, ¿verdad? A nuestros pastores, ¿verdad? Por la confianza, ¿verdad? Que nos dan de venir a compartir la palabra del Señor también. Amén. Esperamos que, ¿verdad? Pueda ser de bendición para cada oyente en esta hora. Amén. Quiero hacer una oración, ¿verdad? Para poner todo en manos del Señor, que sea Él tomando el control de mi vida. Amén. Gracias, Señor amado. Te doy en esta hora, Padre. Mira, Señor. Vengo ante tu presencia, poniendo esta palabra, Señor, en tus manos. Señor, guíame, Espíritu Santo. Señor, direccióname, Padre, que no sean mis palabras, Señor, sino sean las tuyas, Padre. Que sea, Padre, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Padre mío, pueda ser de bendición, Señor, para los oyentes en esta hora. Señor, tome el control desde el principio hasta el final, Señor, y desde ya te doy la gloria y te doy la honra, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Yo traigo una palabra en esta hora, ¿verdad? Que la he titulado Transformando la soledad en intimidad. Amén. Yo quiero, ¿verdad? Irme ahí a Isaías 41:10, donde dice, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿A qué voy con esta palabra? Amén. Verdad, en mi oración yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué muchas veces, verdad, el cristiano, principalmente cuando, verdad, venimos empezando o viene empezando, verdad, no le encuentra sentido, verdad, al evangelio, verdad, se siguen sintiendo solos, se siguen sintiendo que no tiene sentido nada, peor aún, verdad, cuando ya venimos a los pies del Señor y conocemos al Señor, verdad, empezamos a congregarnos, ¿verdad? Ya no le sentimos sentido a lo del mundo tampoco, ya no volvemos a ser iguales, pero muchas veces, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? Aún cuando venimos empezando, se siente, ¿verdad? Como una soledad y quiere venir el enemigo a atacarlo, ¿verdad? Con metiéndole depresión, que tristezas, que confusión, tanta cosa en el pensamiento, lo viene a agobiar, ¿verdad? Aún por los afanes de este mundo, ¿verdad? Por las cosas seculares, ¿verdad? Por lo que ha de comer, por lo que tiene, por lo que no tiene, por todo, ¿verdad? Muchas veces se anda preocupando o nos andábamos preocupando, ¿verdad? Porque yo me pongo de ejemplo siempre yo, ¿verdad? Cuando yo empezaba por todo, me preocupaba por todo, me agobiaba, ¿verdad? Pero ya cuando uno empieza a conocer a Dios, a conocer su palabra, ¿verdad? A proponerse metas, ¿verdad? A disciplinarse, hay tanta palabra donde Dios nos fortalece, donde Dios nos da esperanza, pero hoy en día, ¿verdad? Como cristiano, ¿verdad? Por la falta de creer, por la falta de búsqueda, ¿verdad? No se apoderan de las herramientas, de la armadura que Dios tiene, ¿verdad? Para sus vidas, ¿verdad? Porque aún la palabra dice, ¿verdad? Ahí en Salmos 34:6, ¿verdad? Yo se lo quiero leer, ¿verdad? Traigo mi Biblia, pero me gusta la Nueva Traducción también, ¿verdad? Ahí en Salmos 34, se lo voy a leer del 4 al 6. Y dice, dijo el salmista, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan, dice ahí en el 5, los que buscan su ayuda, estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Dice en el 6, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Amén. Aquí el salmista en su palabra, ¿verdad? Nos viene a decir que él también pasó dificultades, que él también se encontró en un momento de su vida, ¿verdad? Encerrado en su mundo, donde no le sentía, ¿verdad? Donde se sentía agobiado, donde se sentía preocupado, ¿verdad? Que iba a pasar de él, donde se sentía, ¿verdad? Perseguido.
Muchas veces así nos podemos sentir, ¿verdad? Cuando apenas venimos empezando, o aún, ¿verdad? Muchas veces gente que ya tiene tiempo, ¿verdad? Siempre se le escucha el mismo vocabulario, que no sé cómo salir de esta situación. Es pura quejadera, ¿verdad? Donde pues sí, en vez de ese quejar, ¿verdad? Buscar a Dios, ¿verdad? Y a eso se debe este tema que el Señor ponía en mi corazón. Transformemos la soledad en intimidad, ¿verdad? Que esa soledad que podemos ocupar en estarnos quejando, que por una cosa, que por otra, que por nuestro matrimonio, nuestros hijos, ¿verdad? Tanta cosa que puede venir hoy en día, ¿verdad? A distraernos del plan, del propósito de Dios, ¿verdad? Donde muchos cristianos no alcanzan a llegar a esa meta que el Señor, ¿verdad? Ha trazado en nuestras vidas, pero por eso sucede. ¿Por qué? Porque estamos desarmados, ¿verdad? No sabemos cómo apoderarnos de esa armadura. No sabemos cómo llegarle al corazón de Dios. Amén. Pero muchas veces eso sucede, ¿verdad? Por la falta de confianza también, ¿verdad? Primeramente tenemos, ¿verdad? Al Señor, irnos a su presencia, ¿verdad? Que aunque no salgan palabras, aunque no sepamos orar, no sepamos expresarnos, pero el Señor lo que mira es el corazón. Amén. La disposición de nuestro corazón, ¿verdad? Donde Él dice, ¿verdad? De mi hijo, mi hija, no están saliendo palabras, pero yo estoy mirando su corazón, el deseo de su corazón, la tristeza de su corazón, la frustración de su corazón, ¿verdad? Y aquí es donde viene su palabra, ¿verdad? Donde dice, vengan los cargados y cansados a mí, y yo los haré descansar, ¿verdad? Hay tanta palabra donde el Señor, ¿verdad? Nos busca, nos anhela, dice la palabra, celosamente, pero muchas veces, ¿verdad? El cristiano lo que hace es alejarse en vez de acercarse al Señor, es alejarse, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Por el orgullo, qué sé yo, no piden un consejo, no se acercan a su líder o a su pastor, ¿verdad? A pedirle un consejo, ¿verdad? Mire, esto estoy pasando, esto está sucediendo en mi vida, necesito un consejo, ¿verdad? Pero muchas veces lo que la gente busca es más bien irle a contar sus cosas a gente que no tiene ni el temor de Dios, donde más bien le va a venir a complicar más la vida, donde más bien lo van a orillar más a ese abismo de desesperación. Amén. Y eso, ¿verdad? De transformando la soledad en intimidad, aquí es donde viene, dice, ¿y cómo puedo lograr esa clase de vida? ¿Verdad? Construyendo hábitos, poniendo metas. Y aquí es donde empieza a transformar la soledad en intimidad, ¿verdad? Con nuestro creador, con su padre, con su Dios, con su todo. Dice que Él es nuestro todo, Él es nuestra vida, Él es nuestra razón cuando nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pero si ni tan siquiera, ¿verdad? Se sabe acercar al Señor, aunque no sepa orar, no sepa leer, ¿verdad? No se acerca al Señor, ¿verdad? Y le dice que lo que está pasando, pues no creo que se pueda, ¿verdad? Aún llegar a esas metas. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede también por la flojera, por la pereza espiritual, ¿verdad? Y apartar, aunque sea unos 10, 15 minutos, ¿verdad? O lo que sienta ahí necesario en su corazón hacer para empezar, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer, verdad? Para aplicar, dice, utiliza las herramientas. ¿Qué tiene que hacer para aún empezar esa vida de cambios, verdad? Aplique las herramientas. Oh, pero pasa algo, pero ¿cuáles herramientas, hermana? No tengo herramientas, ¿verdad? No tengo esa armadura, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado, no tiene herramientas, no tiene armadura, ¿verdad? Para poder confrontar esa vida. Pero aquí es donde viene el acercarse a Dios. Aquí es donde viene el pedir un consejo. Aquí es donde entra, ¿verdad? El dejar todo orgullo, toda altivez ahí, ¿verdad? Porque a veces todo, ¿verdad? Lo que traemos arrastrando del mundo no lo queremos soltar también. Y todo eso el enemigo lo gana a su favor, lo utiliza a su favor. ¿Por qué? Porque no tenemos herramienta. ¿Qué dice el enemigo? No, pues no sabe ni cómo llegarle a Dios, no sabe ni cómo acercarse a Dios, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Se nos aconseja, cuando venimos empezando, empiece a leer la Biblia, empiece con pequeños versículos, ¿verdad?
y toda una pequeña oración que empiece a disciplinarse con pequeñas oraciones también. Todo eso ahí viene construyendo, ¿verdad? La intimidad con el Señor. Ahí es donde viene apoderándose de las herramientas. Ahí es donde se viene poniendo la armadura, ¿verdad? Pero en esta hora, ¿verdad? En este día, en esta tarde, ¿verdad? Viene Dios y te dice, aquí estoy yo, agárrate de mí. Aquí estoy para guiarte, para direccionarte, porque yo estoy segura, ¿verdad? Que hay mucha gente en el mundo, aún personas que en este momento, ¿verdad? Pueden estar escuchando esta palabra, ¿verdad? Y espero que sea de bendición, que realmente esta palabra, ¿verdad? Quede marcada en su corazón y la accione, la ponga por obra, ¿verdad? Si a algo a uno le ha ayudado es poner, accionar la palabra, ¿verdad? Porque uno venía igual, ¿verdad? Uno no habla por hablar, ¿verdad? Uno sí habla, ¿verdad? O aconseja, es porque uno ya vivió las cosas, es porque ya uno las pasó, ¿verdad? Y uno ahora viene a dar de lo recibido, viene a impartirte de lo que uno ha recibido. Hazle aquí, hazle así. Tú puedes, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra del Señor. Amén. Dice, hay tres cosas, ¿verdad? Que tiene que empezar, ¿verdad? A poner por obra, por práctica. ¿Cuáles son? Número uno, la intimidad con el Señor, la intimidad con el Padre, ¿verdad? Que su despertar, su primer suspiro cuando despierta, sea el Señor. Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas para afrontar este día, pero ayúdame. Tu palabra dice que nos acerquemos a ti y que tú te acercarás a nosotros, ¿verdad? Allá en Santiago 1:8 ahí nos dice, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él y que Él se va a acercar a nosotros. Ahí es donde empieza, ¿verdad? Aquí a poner por obra, accionar esta palabra de la intimidad. Señor, quiero tener, ¿verdad? Ser íntima. Quiero ser una o uno contigo. Quiero tener esa intimidad, Señor. No te prometo mucho tiempo, ¿verdad? Pero aunque sea unos 10, 15 minutos, pero cuando usted menos acuerda, usted está perdido en la presencia del Señor. Usted se ha perdido en la presencia del Señor, anhelando lo que cada día, ¿verdad? La presencia del Señor es como cuando tiene una sed insaciable de agua, donde toma y toma agua y no le quita la sed. Así es la presencia del Señor. Amén. Número 2, construya hábitos. ¿Verdad? Aquí incluye el hábito de buscar a Dios, el hábito de meditar la palabra, el hábito, ¿verdad? De renovarse cada día su mente, ¿verdad? Porque muchas veces traemos pensamientos enraizados, donde esos pensamientos muchas veces decimos, no puedo dejar de pensar esto, no me sale ese pensamiento, por mucho que lo intento, no puedo. Claro que se puede, ¿verdad? Construya el hábito de renovar, de alimentarse, ¿verdad? De palabra, de prédicas, de testimonio, de adoraciones, ¿verdad? De adorarle al Señor día con día, ¿verdad? De sujetar su mente. Sujete su mente y dígale al Señor, Señor, llena mi mente, saca todo pensamiento enraizado, todo mal pensamiento viejo que esté en mi mente, y quiero que mi mente seas tú quien la ocupe, ¿verdad? Y ahí es donde entra Dios. ¿Por qué? Porque le está dando acceso, le está dando la llave de su vida, la llave de su pensamiento, la llave de su corazón para él entrar a su vida. Amén. Número 3, las metas, ¿verdad? Que las metas que se propone, empiécelas, pero también acábelas. Propóngase la meta de decir, yo me voy a memorizar la palabra del Señor para que cuando venga el enemigo a quererlo atacar, ¿verdad? A llevarlo a la soledad, aún a meterle depresión, usted tenga la palabra memorizada, que usted se memorice los versículos. Hay muchos versículos cortos para empezar donde se los puede memorizar, ¿verdad? Donde vengan los ataques del enemigo y decirle al enemigo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo tengo algunos versículos de muchos, porque hay mucha palabra donde el Señor nos da seguridad, donde el Señor nos implanta esperanza cada día. Amén. Y aquí tengo, ¿verdad? Ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo venga
a querer contaminar su mente, cuando el enemigo venga a quererle decir, quéjate de esto, quéjate que no tienes trabajo, quéjate que ya viene la renta, quéjate que tus hijos están pasando esto, quéjate y que tanta cosa que el enemigo quiere venir a meter, pero aquí empiece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aquí en Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Amén. Muchas veces, ¿verdad? Hasta por eso nos quejamos. No que no me hace caso, no que me ignora, no que no me habla, no que ni un mensaje, no que no me saluda, ¿verdad? Tanta cosa, ¿verdad? Cuando es Dios, nos tenemos que agarrar de Dios. Ciertamente la familia, los que nos rodean son especiales, ¿verdad? En algún rincón de nuestro corazón también, pero el principal tiene que ser Dios. El primero tiene que ser Dios. De quien nos tenemos que agarrar es de Dios. En quien tenemos que confiar es en Dios y en nadie más. Amén. Pero muchas veces todo eso, ¿verdad? Por falta de llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? El enemigo viene a atacarlo con todo y eso. Y el pensamiento es como una licuadora donde usted le mete de toda clase de frutas, de vegetales, ¿verdad? Donde está haciendo revolución en su mente de una forma u otra. Si no tiene, ¿verdad?, esa armadura, si no tiene, ¿verdad?, la llenura de la palabra, la llenura, ¿verdad?, de la oración, la llenura de la presencia del Señor, la llenura del Espíritu, ¿verdad?, donde el enemigo viene, no, pues este está vacío, ¿verdad? Como dice allá en Mateo, ¿verdad?, que vino, ¿verdad?, el espíritu inmundo, encontró la casa limpia, vacía, en orden y vacía, ¿verdad? Vacía. ¿Por qué? Estaba en orden. Por ejemplo, su vida, ¿verdad? Mi vida, Dios está ahí para ordenarla, o Dios la ha ordenado, ¿verdad? Pero si en algún momento deja de buscar a Dios por poner otras prioridades, ¿verdad? Es donde el enemigo aprovecha y dice, no, pues aquí nos metemos nuevamente. Amén. Y es donde muchas veces el cristiano lo que acaba es siguiéndose, ¿verdad? Porque aún peor, aún no aguantan, ¿verdad? La corrección, la formación de parte de Dios. Amén. No hay herramienta. Pero aquí quiero continuar con algunos de los versículos, ¿verdad? Que yo tengo, ¿verdad? Vuelvo y repito, de muchos que usted puede buscar en la palabra. Dice en Deuteronomio 31:8, no temas ni te desalientes, ¿verdad? En este caso usted dígale al enemigo, no voy a temer, ni me voy a desalentar, ni me voy a desanimar, ¿verdad? Porque el Señor, mi Dios, no me va a abandonar. Cuando venga el enemigo a atacarlo, ¿verdad? Quererle meter tanta cosa para apartarlo, amén. Y dice aquí, ¿verdad? Dice aquí también, número 2, busca a tener una relación con el Señor y pídele ayuda si tú tienes el deseo, dice. Aunque sea mínimo, aunque no sepas cómo expresarle tus palabras, su espíritu, dice, Jesús va a interceder por ti, porque el Señor lo único que quiere es que te acerques a Él. Ahí en Santiago 4:8, ¿verdad? Pues les decía al principio, ¿verdad? Donde dice que nos acerquemos a Él, dice, y Él se va a acercar a nosotros. Amén. Porque aún la palabra dice, ¿verdad?, que Él está tocando a la puerta. Si le abrimos, dice que Él entra, ¿verdad? Donde el Señor es un caballero, donde Él no va a entrar si no le permitimos entrar. Amén. Pero sabemos que el enemigo, ese sí va a entrar, ese no le va a pedir permiso, ese simplemente entra a destruirle, ¿verdad? El propósito, a destruir los planes, ¿verdad? Porque los planes del Señor, todo lo que el Señor tiene para usted y para mí es bueno. Amén. Pero aquí es donde entra el acercarse a Dios, ¿verdad? El estar cerca de Dios, el escondernos, ¿verdad?, bajo la sombra del Señor. Amén. Para que el enemigo aquí no venga a atacarnos. Amén. Principalmente, ¿verdad? Si viene empezando, ¿verdad?, el camino del Señor, acérquese a Él. Escóndase bajo su sombra. Amén. Que Él ahí estará para protegerlo. Llena tu mente con el Espíritu, adorándole, escuchando, ¿verdad? Todo lo que anteriormente estuve diciendo, ¿verdad? Llenándose de la palabra del Señor. Amén. Escucha, ¿verdad? La Biblia en audio dice, después de esta palabra,
Podemos escuchar la Biblia en audio también. Amén. Es algo que a mí en lo personal me ha ayudado, ¿verdad? Aún cuando estamos, ¿verdad? En lo secular, haciendo nuestra cosa secular, el trabajo secular, ¿verdad? Ahí atendiendo los niños, limpiando la casa o aún trabajando allá afuera. Podemos, ¿verdad? Si tenemos la libertad, poner la Biblia en audio y andar alimentando nuestra mente, andar renovando nuestra mente. Amén. Que nuestro espíritu se mantenga lleno, que nuestra mente, nuestro corazón se mantengan rebosando del Señor. Amén. Y aquí porque si de verdad, si ya te cansaste de la soledad y le diste el derecho legal a Dios de ser un íntimo o íntima de Él, cree que ya no habrá tiempo para la soledad, ni sabrás que has derrotado a ese gigante y sabrás que has derrotado a ese gigante. Amén. Donde el enemigo ya no encontrará puerta abierta para venir a atacarte. Amén. Aquí, ¿verdad? Esta palabra, el Señor, ¿verdad? Me la ponía en mi corazón y me recordaba en mis comienzos, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Yo no le sentía sentido, no le sentía aún leer la palabra, ¿verdad? La leía y aún yo decía, pero si yo no le entiendo nada, no le encuentro el sentido, ¿qué es lo que me dice? La volví a leer y yo decía, pero si dice lo mismo. Pero ya cuando empiezas a descubrir, cuando empiezas a entenderle a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí es donde tú te deleitas, ahí es donde nace esa hambre, ese deseo de buscar del Señor, amén. Y el buscar al Señor ya no se te hace rutina. El buscar al Señor ya no te cansa. El buscar al Señor, ¿verdad? Es un deleite para ti, ¿verdad? Donde lo anhelas, donde dices, hoy es día de oración. Ya estás más que preparado. Donde un día antes tú estás preparado. Tú le dices al Señor, prepara mi corazón porque yo quiero ir a recibir lo que tienes para mí en este día. Amén. O cuando hay cualquier actividad, ¿verdad? En la iglesia o donde te congregue, ¿verdad? Es un deleite para ti. Ya no se te vuelve carga, no es carga, ¿verdad? Donde el Señor, ¿verdad? Te empieza a preparar, ¿verdad? Desde que empiezas, el Señor está dispuesto a prepararte para que en un futuro, cuando tú estés maduro, preparado, ¿verdad? Él poderte usar y el enemigo no te venga a apartar o no vengas a dejar aún lo de Dios tirado, ¿verdad? Por andar con estos desánimos, con doble ánimo ahí que hoy sí o mañana no. Amén. Y aquí es donde el Señor, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Quiere que nos entreguemos completamente a Él sin medida. Amén. Que nos entreguemos en cuerpo y alma a Él. Que Él sea el conductor de tu vida. Que Él sea el centro de tu vida. Que Él sea tu todo. Amén. Donde no tengamos de qué preocuparnos por el mañana, porque Él dice que suplirá, que todo lo necesario Él lo va a suplir, pero muchas veces no miramos todo eso, ¿verdad? Porque no hay ni fe. No tenemos una fe dentro de nosotros, no estamos creyendo, estamos escuchando, leyendo la palabra, buscando al Señor, pero lo menos que estás haciendo, lo menos que muchas veces, ¿verdad? Hacemos cuando venimos empezando, o repito, ¿verdad? Un gente que ya tiene tiempo, lo menos que hacen es creerle al Señor. Están escuchando, leyendo la palabra, ¿verdad? Confía, cree, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente, yo voy contigo, ¿verdad? No te canses, no te rindas, ¿verdad? Pero lo menos que hacemos es creer en la palabra del Señor. Y ahí es donde tiene que entrar también, Señor, yo creo, pero aún ayúdame en mi incredulidad, como dijo aquel centurión, amén, que él creía, verdad, que tan solo el Señor dijera la palabra y él creía, pero aún le dijo al Señor, verdad, y cuando él dijo eso es porque había cierta incredulidad dentro de él, pero ahí es donde le rindió esa área al Señor, amén. Y es lo que en esta tarde, en esta hora, el Señor te viene a decir, rinde esa incredulidad. Créeme que yo ahí voy a estar en los momentos más difíciles, ahí voy a estar contigo, ¿verdad? Porque la palabra dice que como cristianos tenemos que ser procesados, pasados por el fuego, ¿verdad? Tenemos que ser
limpios. Tenemos que ir siendo perfeccionados cada día en los caminos del Señor. Amén. Y esto es hasta que Cristo venga, hermanos, porque no tiene sentido que volvamos atrás. No hay vuelta atrás, hermanos. Amén. Así es que esforcémonos cada día, démosle lo mejor al Señor. Amén. Y no le permitamos al enemigo, ¿verdad?, que se apodere de nuestra vida, ¿verdad? Porque si se apodera de ti o de mí, ¿verdad?, o de ti o de tu esposo o tu esposa, ¿verdad?, aún cuando traes una generación detrás de ti, ¿verdad?, esa generación va a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque si Dios te ha alcanzado, es porque Él quiere que tú seas el ejemplo principal de tus hijos, de tu familia, que tú seas el líder de tu familia, que tú seas el sacerdote, que tú seas la ayuda idónea, que cuando tu esposo se canse, tú vengas a decirle, levántate, sí podemos, o que cuando mires a tu esposa que está cansada, que está frustrada, ¿verdad?, que por los quehaceres diarios, que por esto y el otro, tú como sacerdote vengas a decirle, levántate, sí podemos, vamos a continuar, no nos vamos a rendir, amén, porque si volteamos a ver atrás, no hay nada que podamos ir a rescatar atrás, amén, como tenemos la historia, ¿verdad?, de la mujer, de la esposa, la mujer de Lot, ¿verdad?, que esa mujer, ¿verdad?, Dios hizo que saliera de aquel lugar, pero el cuerpo de esa mujer iba ahí con ella, pero su corazón lo había dejado atrás. Fue cuando ella volteó a ver, ¿y qué sucedió? Cuando a esa mujer se le advirtió, a ese hombre, esa familia se le advirtió, no volteen a ver atrás, denle, caminen, no se cansen, síganle. Pero esta mujer, ¿verdad?, desobedeció. Lo menos que hizo fue creerle al Señor. ¿Y qué sucedió? Esta mujer se quedó hecha estatua de sal, donde esta mujer no logró llegar donde Dios quería que llegara. Amén. Y así puede suceder en ti o en mí, ¿verdad? Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, si aún estando ya adentro y nosotros decidimos sacar nuestros pies para afuera, es lo mismo que puede suceder, donde nos miraremos derrotados, nuestro matrimonio destruido, nuestros hijos destruidos, o aún tú como joven destruido, donde no alcanzarás el plan, el propósito de Dios. Amén. Pero esforcémonos, hermanos, sigamos hacia adelante, que vale la pena seguir al Señor, vale la pena servirle al Señor. Amén. Darle lo mejor, ¿verdad? Si estás joven, dale lo mejor de tu juventud al Señor, ¿verdad? No le des cabida al enemigo que venga, ¿verdad?, a meterte tanta cosa a tu mente. Amén. Si eres un matrimonio, dale para adelante, sigamos hacia adelante. Amén. No nos rindamos, que aunque venga el cansancio físico, pero ahí es donde entra la palabra del Señor. Amén. A fortalecernos en Él, a recibir las fuerzas de Él. Amén. Para continuar hacia adelante y podamos un día, ¿verdad?, estar ante la presencia del Señor, diciéndonos unos a otros que la hemos logrado. Amén. Pero esa es la palabra que yo te traía en esta tarde. Amén. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad? Aún si tienes algún familiar que lo ha visto, ¿verdad?, decaído y todo eso, compártesela. Amén. O compártele ahí aún, sigue aprendiendo tú ahí, ¿verdad?, meditando la palabra, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra, para que aún cuando Dios ponga sus propias palabras en ti y tú mismo puedas compartir estos mensajes con tu familia. Amén. Ahí que tengas una bendecida tarde.